Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Para qué yo debo de leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja que yo puedo obtener en mi vida cuando estoy leyendo la Biblia o me estoy exponiendo a ellas? Y precisamente hoy queremos compartir contigo que la Biblia te lee, que la Biblia te puede leer a ti, que la Biblia puede descubrir cosas que probablemente tú mismo no sabías de tu propia persona. Presta atención a lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Como acabas de leer, lo que la Biblia hace es que nos enseña. Dice que es viva, es poderosa, o sea que es eficaz, es impactante, traspasa cualquier dureza y cualquier oscuridad que tú y yo estemos experimentando. Y eso es importante. Entonces, veamos cada una de estas partes de Hebreos 12 individualmente. ¿Cómo es que la Biblia puede leerme a mí? En primer lugar, es viva. Y cuando dice que es viva, imagínate, que es algo que no está muerto, pues es algo que camina, que se mueve, que interactúa con nosotros. Hace muchos años atrás yo llevaba una clase de anatomía y estaba acostumbrado a leer unos libros muy interesantes, uno de ellos que mi padre, siendo médico, me había regalado, y otros libros mucho más nuevos que eran a colores, y nosotros mirábamos los músculos, las arterias, las venas de diferentes colores. Era fácil identificar allí en el dibujo qué era cada cosa. Pero un día me tocó estar en una operación de un familiar, yo todavía era estudiante, y el doctor, amigo, me invitó y me dijo, ¿quieres estar en la operación, por lo menos observando? Yo le dije, claro que sí. Pero lo que yo había visto, lo que yo había leído en mi libro de anatomía, no se acercaban ni por cerca a lo que yo estaba viendo en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que no es lo mismo documentarme teóricamente acerca de algo que estarlo viviendo, que estarlo viendo. La descripción de los tejidos era totalmente diferente a como yo lo había visto en el papel, en los libros. Claro, estaban las direcciones correctas, sabíamos dónde quedaba el nervio, dónde quedaba la arteria, pero casi todo era del mismo color. Y te voy a decir, eso me recuerda que no es la letra la que mueve a una persona, no es la teoría. Y un libro de anatomía, por ejemplo, no te lleva a operar. Un libro de física no necesariamente te da tranquilidad. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona que dice, wow, qué paz la que siento porque leí mi libro de matemáticas? Claro que no, eso no sucede. O una persona que dice, después de ver esta novela, yo me siento muy paciente, me siento muy tranquilo, y te das cuenta que en efecto la letra no tiene esa capacidad. Esa es la diferencia entre la Biblia y los otros libros. Los otros libros que están ahí es básicamente letra muerta. Hoy puede ser que pueda ser algo relevante, pero de aquí a 10 años ese mismo conocimiento es obsoleto, porque el conocimiento es bueno, pero es muy limitado. Hay conceptos que pueden ser útiles hoy, pero después pueden ser totalmente irrelevantes. Es importante que escuches lo siguiente. La Biblia está viva. Y cuando dice que está viva, es que la Biblia se encarna en una persona, en Jesucristo. La Biblia es prácticamente el Dios viviente que habla contigo y conmigo. Te habla, se relaciona contigo, te mueve, te conmueve, te agita, te tranquiliza, te ayuda a pensar, te anima, te guía, te guarda en las noches, te aconseja.
Todo eso lo hace la Biblia. ¿Por qué? Porque es viva. Entonces tú puedes decir, wow, entonces tengo que exponerme a la Biblia, pero a mí no me gusta cómo muchos hablan de la Biblia. Yo quiero que la gente me enseñe, porque una persona me da más tranquilidad que otra. Y te voy a decir, eso no existe. Quien te da la tranquilidad es la persona. Claro, es la Biblia, la persona de Dios, porque es viva. No te lo puede dar otro ser humano. Claro, hay seres humanos que se comunican de una manera más efectiva, pero no son ellos lo que en sí mismos te comunican la paz. ¿Sabes quién es? Es Jesucristo, la Biblia encarnada. No es la persona que comparte la palabra la que te tranquiliza, es la palabra de Dios la que lo hace. Lee conmigo lo que dice Juan 1:3. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio la palabra ya existía, al comienzo de todo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esto es importante, la Biblia es Dios. Dice, y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. Nada fue creado sin él. Lo actual, todo lo que ha sido creado, todo lo que va a ser creado, nada fue creado sin él. Y como nos damos cuenta, en el versículo 12 dice que esa palabra se encarnó, esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando tú te expones a la Biblia, te expones a una palabra viva. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes seguir igual cuando de una forma honesta, no intelectual, no como cualquier libro, cuando en una forma honesta te acercas a Dios y le dices: Dios, por medio de la fe, me doy cuenta que tú me hablas, me tranquilizas, me mueves, me conmueves, me guías, me aconsejas a través de la Biblia. Así que esa es en primera instancia cómo es que la Biblia puede leerme a mí, porque es viva. Pero también la Biblia es poderosa, según Hebreos 12. El conocimiento, como estábamos diciendo, es poderoso, pero el conocimiento es más poderoso si estuviera vivo, si hiciera algo que hoy no existe en tu vida. Yo creo que has escuchado aquella famosa frase que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Es como decir, aquel que está torcido, torcido se quedará. Pero fíjate, eso no aplica contigo. Eso no aplica con los hijos de Dios, porque según lo que tú y yo vamos a leer a continuación, aquel que se expone a la palabra misma hace las cosas nuevas. O sea, cosas que no existen en tu vida. Ponte a pensar, ¿qué cosas te gustaría tener en tu vida, en tu carácter, que hoy no tienes? ¿Qué cosas admiras de otros y dices: esto no es parte de mi personalidad y es imposible que alguien como yo lo pueda desarrollar? ¿Qué cosas son? Pues te voy a decir, la palabra de Dios puede hacerlo en tu vida, porque no solamente es viva, es poderosa. Dice Juan 1:4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces, si lo notas, le dio vida a todo lo creado. Aquello que no existe, él simplemente hizo que comenzara a existir. Entonces, ¿qué es lo que no podría ser la palabra encarnada en tu vida? ¿Qué es lo que no podría ser? Dios está listo para ayudarte. Entonces, exponte la palabra, léela. Inmediatamente después de terminar este mensaje, comienza a leer la palabra, comienza a tener devocionales. Hay buenas lecturas bíblicas con versículos específicos para que tú puedas empezar a exponerte a ellos. Lo puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes usar un plan de lectura, pero comienza a exponerte a la palabra, porque es viva, es poderosa, hace cosas que no existen en tu Biblia.
en tu vida. Pero por otra parte, la palabra de Dios nos lee a nosotros porque es impactante, muy impactante. Es viva, nos conmueve, nos mueve, nos aconseja, nos guía. Es poderosa porque crea cosas nuevas en nosotros, pero es impactante. Y esto es por lo siguiente. Una vez que estábamos en un estudio bíblico, me acuerdo que yo conocía muy poco de la Biblia, yo era muy nuevo, y la persona que nos dio ese estudio bíblico compartió el siguiente versículo, que te lo voy a leer. Dice 1 Timoteo 2:5. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Jesucristo, Cristo Jesús. Cuando yo vi eso, mi mente como que explotó y dije yo, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo era muy nuevo, pero al ver eso me di cuenta que entre Dios y los hombres había un solo mediador y se llamaba Jesús, se llamaba Cristo. Entonces, desde muy pequeño a mí me habían enseñado que yo podía tener un montón de mediadores. Por ejemplo, un maestro que yo le estimo mucho y le guardo tremendo cariño, me enseñó cuando yo estaba joven que si yo le rezaba a San José y le pedía a San José que me ayudara, entonces San José, esa oración llena de fe, movía a Dios a través de San José. Con el paso del tiempo me di cuenta que aunque José, María, Pablo, Pedro son personas que tú y yo vamos a ver en el cielo, grandes figuras, grandes personalidades, ninguno de ellos es el mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. Lo que te quiero decir con esto es que la palabra me impactó, me enseñó, me hizo conmoverme, como dice la Biblia, y lo vemos de una forma muy clara. Dios te impacta, Dios te sacude, Dios explota tu mente cuando a través de la Biblia te expones a lo que ahí está escrito, porque la Biblia es viva, es poderosa, es impactante, pero también encontramos que la Biblia penetra el corazón más duro y complicado, y eso es muy importante. Tal vez tú puedes decir, oye Sergio, yo soy muy complicado, soy resistente a hacer la voluntad de Dios, me cuesta como seguir instrucciones. La Biblia dice que la Biblia es más cortante, la misma palabra, que la Biblia es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios penetra el corazón más duro. Y vamos a tratar de explicar esto. ¿Qué es el espíritu de una persona? Pues es precisamente ese elemento inmaterial, no es material, que le da al hombre la capacidad para conectarse con Dios. Entonces, una persona que es un creyente tiene un espíritu que se conecta con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con el que no es creyente, el que no conoce de Dios? Pues dice la Biblia que está espiritualmente muerto. En otras palabras, no tiene tal cosa como un espíritu que se conecta con Dios. Entonces, eso de alguna manera es importante entenderlo, porque aquello que puede crear que ese no creyente pueda tener el Espíritu Santo viviendo de él es precisamente creer que Jesucristo murió en una cruz por todos sus pecados. El Evangelio es lo único que le da vida a un ser humano. Es lo único que le da vida a un muerto espiritual, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si hay un corazón que es muy duro, muy complicado, muy difícil, y tú lo expones a la palabra, si esa persona no ha creído en Jesucristo, una de las cosas más impactantes es que la palabra misma le persuade, le impacta
al ver la palabra de Dios y entender de que si él cree en Jesucristo puede estar seguro de tener vida eterna, esa persona ha pasado de muerte a vida. Y esa es una aplicación muy práctica, porque ese espíritu, esa parte inmaterial que estaba muerta, ahora se convierte en un espíritu vivo. Ahora bien, la palabra alma se refiere no solamente a la parte inmaterial del ser humano, sino también a esa parte material del hombre que es como la esencia, donde se toman las decisiones buenas, malas, es tu esencia material. Entonces, fíjate qué interesante, la Biblia penetra todo ese mundo inmaterial que nadie puede penetrar con un bisturí o algo por el estilo. Nadie puede entrar, ni la psicología, ni la neurociencia, ni nada de lo que tú te imaginas. Pero la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es poderosa, es impactante, penetra hasta lo más profundo y duro que tú te puedas imaginar. Eso significa que no hay corazón duro delante de Dios que no haya de ablandarse cuando se expone a la palabra. Dios quiere y puede ayudarte, puede cambiarte, puede inspirarte. Así que ve a su palabra, porque eso es lo que la Biblia hace en tu propia vida. Imagínate qué importante. Dios puede impactar, penetrar el corazón más duro de un familiar que tú tienes, y también lo hace contigo. Cuando tú te expones a la palabra, te deja al descubierto. Aquel corazón duro puede convertirse en un corazón blando. Ahora bien, ¿de qué otra forma también la Biblia puede leerme a mí? La Biblia clarifica nuestra mente y descubre nuestras motivaciones, porque como penetra lo más duro, lo puede hacer. Nota lo que dice Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculta a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Cuando tú y yo venimos y nos exponemos a la Biblia, empezamos a leerla, comenzamos a meditar en ella, comenzamos a estudiarla, no solamente nos mueve, nos conmueve, sino que además de eso comienza a darnos una guía que es como clarificar nuestras decisiones, clarificar nuestra mente, descubre las malas motivaciones que tú y yo podemos tener. Entonces, como hemos podido ver, la Biblia es el libro más maravilloso, contrario a todos los libros que se han escrito. Es un libro vivo, es un libro poderoso, es un libro impactante, penetra hasta lo más profundo y además de eso clarifica tu mente. Entonces, hoy es el momento que tú y yo podamos exponernos a la palabra de Dios. Hazlo, nada te cuesta. Aparta un momento y comienza a decirle a Dios: Dios, yo no entiendo mucho de la Biblia, pero hoy que hay tantos recursos a nivel tecnológico, voy a comenzar a leer acerca de ella. Entonces, baja una aplicación de la Biblia, pídenos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp, escríbenos y dinos, ¿puede enviarnos por favor un devocional? Y con mucho gusto te lo hacemos llegar, de tal manera que puedas leer ahí en tu dispositivo, ya sea en forma PDF o como libro, puedas leer la Biblia y exponerte a lo que la Biblia te está enseñando. La palabra de Dios da de un corazón duro, hace que un corazón duro se ablande. Dios está listo para hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Ve a la Biblia.